Hola a todos, bienvenidos a este video donde daremos inicio a una de las partes más importantes de un curso de estadística y probabilidad que está relacionado directamente a las distribuciones de probabilidad. Para ello deberíamos realizar una breve introducción de lo que es una variable aleatoria y el porqué de su necesidad de trabajar al interior de la estadística, no solamente con variables aleatorias sino con funciones o modelos que me permitan el estudio de la probabilidad de ciertos eventos que se ajustan a estos modelos. Entonces, para iniciar vamos a dar una situación problema donde vamos a suponer que tenemos un grupo de personas que sufren una enfermedad y digamos en este grupo se quiere probar la eficacia de una nueva vacuna que tiene una efectividad teórica del 75%. Para ello vamos a vacunar o inocular digamos aleatoriamente 3 individuos y digamos esta vacuna se va a replicar al grupo si al menos 2 de ellos dan positivo al procedimiento. Entonces en este caso pues nosotros estaremos interesados en calcular pues cuál es la probabilidad de la aceptación o el rechazo de este nuevo procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Para esto, desde el punto de vista clásico, nosotros deberíamos estar interesados en el espacio muestral, pero como recordemos rápidamente cómo se calculaba el espacio muestral. Como vamos a inocular 3 personas, lo que me está diciendo es que esencialmente podemos tener una serie de posibilidades. ¿Cuáles son ellas? Vamos a tener que el primer individuo podría dar positivo o negativo. El segundo individuo que se estará inoculando pues podría volver a dar positivo o negativo, al igual que en esta parte de la rama. Entonces en este caso pues tendríamos que el sujeto puede dar positivo o podría dar negativo, podría dar positivo o podría dar negativo. Y finalmente pues el tercer individuo pues no le va a quedar otra posibilidad que las mismas anteriores, es decir, vamos a poder tener aquí los resultados de cada uno de estos elementos. Digamos, es un proceso que hemos venido realizando a lo largo de los videos anteriores. Entonces podríamos tener acá positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo. Y esto pues las diferentes ramas nos van a dar todos los resultados de nuestra variable aleatoria. Por ejemplo, esta primera rama nos va a hablar de que los 3 casos resulten dar positivos. Esta segunda rama nos estará hablando de que los primeros 2 den positivos y el primero da negativo por su rastreo. En este caso vamos a tener un positivo, un negativo y un positivo. Acá tendríamos un positivo y 2 negativos. Acá tendríamos un negativo y 2 positivos. Un negativo, un positivo y un negativo. 2 negativos y un positivo. Y finalmente 3 negativos. Eso quiere decir que mi espacio muestral entonces estará conformado por estos 8 elementos, digamos que son los elementos que yo quisiera estudiar. Entonces digamos ya con base en esto lo que haríamos nosotros es definir el espacio muestral. ¿Y cuál es el evento que a nosotros nos interesa? Nosotros entonces vamos a definir un subconjunto de este espacio muestral que estará determinado por los puntos del espacio muestral donde nosotros daremos aceptación a la vacuna. ¿Que cuáles son? Pues caso en que los 3 den positivos, acá donde vamos a tener al menos 2 positivos, me servirá este no de acá, porque pues aquí tendríamos, aquí también este no servirá, que tenemos 2 positivos, y obviamente este de acá, estos 4 elementos, pues como tienen ya más 2 negativos o más, pues estaría estableciendo pues un rechazo. Eso quiere decir que automáticamente nosotros podríamos estar definiendo probabilidades o eventos precisos, ya sea para la aceptación o para el rechazo. Eso quiere decir que el rechazo en este caso estaría dado por PNN, por NPN, por NNP y finalmente por NNN. Entonces digamos ya con base en la definición del espacio muestral nosotros podemos hacer definiciones precisas para los eventos de aceptación y de rechazo. No obstante, en este caso pues nosotros vamos a estar interesados en calcular cuáles son esas probabilidades. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para calcular la probabilidad de estos eventos? La probabilidad tanto de A o de R, que deben ser complementarias,
pues se debe hacer a través del cálculo de la probabilidad de cada uno de los puntos del espacio muestral. ¿Y cómo se hace esto? Pues tenemos que recordar que esto es una abreviación de una intersección, y eso quiere decir que, por ejemplo, la probabilidad de positivo, 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 como son eventos independientes, igual a la probabilidad de positivo por la probabilidad de positivo por la probabilidad de positivo, por la probabilidad de positivo, que eso nos debe dar entonces la probabilidad de positivo al cubo, que entonces en este caso estaríamos diciendo que sería exactamente igual a 0.75 elevado a la 3. Para el siguiente caso, por ejemplo, para la probabilidad de Pn, pues vamos a tener la probabilidad de un positivo por la probabilidad de otro positivo por la probabilidad de un negativo, ¿cierto? Y como la probabilidad de positivo es 0,75, automáticamente la probabilidad de negativo pues debe ser 0,25, y por lo tanto deberíamos obtener 0.75 al cuadrado por 0.25. No obstante, es importante aquí aclarar o hacer evidente que esto se tuvo precisamente porque tendríamos dos positivos y un negativo. Lo que significa es que esta probabilidad debe ser exactamente la misma a PNP y debe ser exactamente igual a la probabilidad de NPP. Por otro lado, si calculamos en color morado la probabilidad de los siguientes eventos, eso quiere decir que vamos a calcular la probabilidad de PNN, pues nos daríamos cuenta que sería la probabilidad de un positivo por la probabilidad de un negativo por la probabilidad de un negativo, y esto pues debería darnos a nosotros 0.75, tendríamos 1, ¿cierto? Que sería este, y aquí tendríamos dos de estos y por lo tanto iría 0.25 a la 3. Y de nuevo, haciendo el mismo análisis, este debe ser exactamente igual a la probabilidad de negativo, positivo, negativo, y igual a la probabilidad de negativo, negativo, positivo. Y ya por último, en color naranja, pues tendríamos que calcular la probabilidad de negativo, 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 que sería entonces la probabilidad de negativo por la probabilidad de negativo por la probabilidad de negativo, que en este caso pues nos debe dar 0.25, que es la probabilidad de un negativo, y como hay 3, pues estaría elevado al cubo. Entonces ya con estas probabilidades calculadas, pues ya tenemos la probabilidad de todos los puntos, y sencillamente nosotros podríamos devolvernos y decir cuáles son los puntos favorables que nosotros tenemos. Y entonces ya podríamos afirmar que en efecto la probabilidad de aceptación, que vamos a poner acá en verde clarito, la probabilidad de aceptación pues debe ser la probabilidad de sus puntos, o sea, debe ser la probabilidad de este más la probabilidad de estos tres puntos. Entonces sería exactamente la probabilidad de PPP, entonces veámoslo acá, de PPP, que en este caso va a ser 0.75 al cubo más la probabilidad de los siguientes tres puntos. Pero si nosotros observamos de nuevo, los tres puntos que tenemos son precisamente estos tres puntos, y cada uno de estos puntos tiene esta probabilidad. Como son tres casos favorables, estos tres, pues eso quiere decir que tendremos tres veces la probabilidad de esos puntos, que será 0.75 al cuadrado por 0.25, y eso ya pues nos va a brindar la respuesta que nosotros estábamos esperando. Eso quiere decir que nosotros ya podríamos calcularla y podríamos tenerla, pero digamos en este caso nosotros podemos evidenciar que hay un proceso que empieza a ser repetido, que es calcular la probabilidad de estos tres eventos. ¿Por qué? Pues porque en estos tres estaba pasando algo, digamos, igual, donde nosotros podíamos tener que la probabilidad de estos, donde teníamos dos positivos o donde teníamos un positivo, era exactamente igual. Eso quiere decir que yo puedo dejar de estudiar todo el espacio muestral y podría redefinir una nueva variable. ¿Cómo va a ser esa nueva variable? Pues esa nueva variable va a ser el número de positivos que vamos a tener. Entonces, en este caso, pues ya de lo que tendríamos, podríamos tener 0 positivos, 1 positivo, vamos a ponerlo acá, en los mismos colores que habíamos resaltado. Eso quiere decir que tendríamos esencialmente la probabilidad de un positivo, de 0 positivos, perdón, la probabilidad de tener un positivo, que serían estos, la probabilidad de tener dos positivos, que van a ser esta, y finalmente la probabilidad de tener tres positivos.
Eso quiere decir que prácticamente nuestro espacio muestral nos va a estar definiendo pues un número, o sea, nosotros podemos definir números sobre este espacio. Este base le vamos a hacer corresponder al 0, a este el 1, a este el 2, a este el 3. Entonces ya podríamos definir cuál es la probabilidad precisamente de que haya 0. Entonces la probabilidad de que haya 0 pues es la probabilidad del naranja, y la probabilidad del naranja entonces en este caso estará determinada por 0.25 a la 3. La probabilidad de que haya 1 pues va a ser de nuevo la probabilidad de los morados, que es esta, pero recuerden que hay 3 casos favorables. Eso quiere decir que en este caso la probabilidad debe ser 3 veces 0.25 por 0. Al cuadrado, perdón, por 0.75, que era la que teníamos anotada en el otro caso. De igual manera, volvemos a hacer lo mismo para el caso de 2 positivos, que es el verde oscuro, y por lo tanto podríamos decir que esta probabilidad debe ser 3 veces 0.25 por 0.75 al cuadrado. Y finalmente, pues en color azul la probabilidad de que haya 3 positivos, que debe ser entonces 0.75 al cubo. Y ya, pues sencillamente trataré entonces de definir cuáles casos son los que a mí me estarán estableciendo cuando yo haga una aceptación y cuando yo haga un rechazo. Eso quiere decir que en este caso estos dos elementos es mi probabilidad de aceptación, y en estos dos casos estaría hablando yo de mi probabilidad de rechazo. Eso quiere decir que automáticamente redefinir esto pues podría ser un poco más eficaz. Claro, ahora viene la pregunta, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pues uno está tentado a que al trabajar con esta clase de elementos uno trabaje con una probabilidad calculada. ¿Qué significa? Que nosotros metemos en una calculadora estos valores y tratamos de sacar pues, o de obtener su valor ya calculado. Pero esto, digamos, es un proceso que para nosotros es canónico, porque pues de alguna manera nos permite evidenciar que la probabilidad de que nosotros aceptemos, que es de nuevo estas dos, pues viene a ser algo así como 0.843 aproximadamente, pues. Y la probabilidad de rechazo pues estará dada por su complemento. Entonces uno ya puede tratar de entender que la probabilidad de aceptación en este caso pues es evidente a la luz de que ya está establecida en una tabla, que es mucho más fácil de leer, que digamos no a través precisamente de su evento definido a través del espacio muestral. Entonces en este sentido pues esto para nosotros es un ejercicio digamos orgánico, que es tratar de calcular esas probabilidades y trabajar sobre la probabilidad calculada. No obstante, esto es en el real hacer matemático, pues no estaríamos interesados en hallar una particularización, sino por el contrario tratar de encontrar una generalización. ¿En qué consiste esa generalización? Pues en no hallar pues precisamente esos valores, sino en tratar de entender cómo funciona esta lógica. Entonces, ¿cómo funciona esta lógica? Ya dejamos de trabajar esta parte que viene a ser mi probabilidad calculada y venimos a trabajar con una probabilidad modelada. ¿Qué es eso de eso? Pues tratar de modelar qué era lo que estaba pasando. Y entonces en este caso, ¿cuál es la probabilidad? ¿O cómo tratamos de desnudar eso? Pues primero tratamos de ver que en efecto esos exponentes del 0,25 vienen en descenso, 3, 2, 1, y acá desaparece, como quien dice que fue elevado a la 0, y aquí están aumentando, 3, 2, 1 y 0, porque aquí desaparece. Y es lo que nosotros evidenciamos. Recuerden que todo número elevado a la 0 daría 1, y por lo tanto ahí lo tenemos, a la 3 por 1, ahí va, a la y aquí finalmente siempre los exponentes están sumando 3. Sería otra cosa que es importante observar, porque en efecto nos tiene que dar claridad sobre el número de pacientes que está siendo vacunado y el comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo solamente en esta observación puedo decir que aquí tengo 2 rechazos y un éxito, o 2 fracasos y un éxito. Pues aquí estaríamos hablando de un éxito, 2 fracasos, aquí de 0 fracasos y 3 éxitos, y así. ¿De dónde aparecen estos elementos combinatorios? Pues realmente como no hay no hay elementos en el espacio muestral únicos para que se tenga uno o dos elementos, pues tenemos que entender cómo se está contando. Entonces, pues digamos, de los 3 pacientes yo necesito escoger, sin que me importe el orden o sin que haya reemplazo, pues 0 elementos que me estén dando positivo. Aquí estaría diciendo que de mis 3 pacientes necesito seleccionar 1. Aquí está diciendo que de mis 3 pacientes necesito seleccionar 2 que me den positivo y finalmente que de mis 3 pacientes 3 me vayan a dar positivo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues de una u otra manera lo que me está queriendo decir es que
cuando yo vuelva a hacer todos estos cálculos, pues obtendré exactamente esto mismo y sería exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que me permite decir eso? Que si yo aquí pusiera una X para el número de pacientes, eso quiere decir que al calcular la probabilidad directamente, pues cómo se está comportando en esa fórmula que estaríamos pudiendo extraer de ahí. En este caso, pues estaríamos diciendo que de los 3 pacientes necesitan escoger X pacientes, ya sea 0, 1, 2 o 3, que esencialmente, pues el número tanto de éxitos como fracasos, pues es el que estoy determinando. Como X es el número de positivos, pues es el número que debería poner acá. Y el número Y que yo debo poner acá debe tener una propiedad. ¿Y cuál es la propiedad? Pues que cuando yo lo sume, en efecto me debe dar 3. Eso quiere decir que X más Y debería ser 3. Y por lo tanto, pues yo debería decir que Y debería ser igual a 3 menos X. Eso quiere decir que yo podría borrar esta expresioncita de la Y en vez de esa, pues estar colocando directamente 3 menos X. Entonces vean que el 3 es un invariante y estos son los números que yo estoy cambiando. Vamos a dar, por ejemplo, el 2. Si fue esto valía ese 2, pues sería 3 combinado 2, perfecto. Por 0,5 a la 3 menos 2 quedaría 1, pues está perfecto. 0,75 a la 2. Eso quiere decir que nos funciona absolutamente perfecto nuestro modelo. Esto es un modelo estadístico y lo que más adelante vamos a denominar una distribución de probabilidad. Pero bien, supongamos que nos cambiaron el problema. El hospital, digamos, nos está diciendo que nuestro criterio es muy flexo y que ahora nosotros vamos a escoger 7 individuos y que vamos a replicar el proceso si 5 o más dan positivo al procedimiento. Si nosotros, digamos, no hacemos un análisis correcto de lo que podríamos trabajar, pues tendríamos que volver a listar el espacio muestral, definir el evento de aceptación, volver a definir la probabilidad de 2 puntos y así hallar el problema de eso. Pero si nosotros volvemos a decir, más bien definamos a X, lo definamos de alguna manera como el número de pacientes que dan positivo, teniendo en cuenta pues que ya son 7, pues damos cuenta que la variable aleatoria pues tendrá que tomar algunos valores muy específicos, que pues ninguno de positivo, que uno de positivo, 2, 3, podrían ser 4, podrían ser 5, podrían ser 6 y podría ser 7. Y entonces en este caso, pues si nosotros pensamos que este modelo se ajusta a esta situación o a este tipo de situaciones, podríamos decir que entonces la probabilidad de que ese X, o más bien, digamos que mi variable aleatoria, que vamos a definir más adelante, que llamemos X, tome ese valor de X, pues estaría dado por ¿quién? Por el número de individuos que yo tengo para seleccionar, que son 7. De esos 7 necesito seleccionar X, por el número de la probabilidad de éxito, que sería 0,75, y yo necesito que X den positivo, y entonces en congruencia 0,25 y 7 menos X me den negativo. Entonces yo podría pensar que este es mi modelo que me está capturando el comportamiento de esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me están diciendo? La probabilidad del evento A de aceptación es pues precisamente que al menos 5 me den positivo. Eso quiere decir que me sirven el 5 o el 6 o el 7, porque yo necesito que sean 5 o más. Eso es lo que me están diciendo. Eso quiere decir que ¿qué significa? Pues estaría diciendo que sería la probabilidad de que X sea 5, me sirven que sea 5, o me sirve que sean 6, o me sirven que sean 7. Y entonces tenemos que recordar que entonces nuestro modelo era que a la X, la probabilidad de X estaba dado por 7 combinado X por 0.25 a la 7 menos X por 0.75 a la X. Y entonces sencillamente decimos, bueno, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea 5? Pues reemplazamos este X por un 5, entonces nos va a quedar 7 combinado 5, 0.25 a la 7 menos 5 que me daría un 2, y obviamente 0,75 a la 5. En el caso del 6, 7 combinado 6 por 0,25 a la 1, ¿cierto? Que sería 7 menos 6 y 0,75 a la 6. Y cuando valga 7, pues esto dará 7 combinado 7 por 0,25 a la 7 menos 7, que daría 0, y 0,75 a la 7. Y por lo tanto, pues ya tendría solamente que hacer este pequeño cálculo,
y sencillamente ya podríamos ver que la probabilidad de aceptación es 0,7564. Entonces podríamos ver que en esta nueva manera de revisar la eficacia de mi vacuna, pues la probabilidad de aceptación se va a bajar, porque digamos aquí es 0,75, mientras que en este caso, pues recordemos que aceptábamos en estos dos casos era algo así como 0,843. Entonces siempre está bajando de manera considerable la probabilidad. Pero entonces recordemos cuál es lo interesante de este proceso, es que nosotros evitamos el paso por el espacio muestral definiendo una variable apropiada, que en este caso era el número de pacientes positivos, y ya digamos gracias a un estudio preliminar o a un estudio teórico, pues tenemos el modelo, y ya con base en este modelo pues podemos calcular esas probabilidades de manera mucho más efectiva. Entonces ese es de alguna manera pues lo que nosotros queremos estudiar a lo largo de esta clase de videos que se viene, en esta serie de videos, y es precisamente la noción de variable aleatoria, que es esta variable que nosotros estamos definiendo, y las distribuciones de probabilidad. Claro está, hay algunos conceptos que se están enredando, o algunos conceptos que surgen de manera natural y que se entrelazan con las definiciones, y es precisamente las nociones de valor esperado y de varianza que nos van a decir cómo se están comportando mi función de probabilidad. Entonces vamos a definir estas pequeñas funciones de probabilidad, pero lo haremos a lo largo de los siguientes videos. Entonces de momento, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión.